creaste, tú me formaste. Me diste vida a todo en mí. Ahora me postro, ahora te adoro. Solo persigo tu presencia en mí. Solo tú en mí eres lo que anhelo, mi Jesús. Viviré para adorarte, viviré para exaltarte, viviré para estar contigo. Me elevas a tus cielos, viviré para disfrutarte, viviré para amarte, correré para abrazarte. Me gusta estar contigo. Me creaste, tú me formaste, le diste vida a todo en mí. Y ahora me postro, ahora te adoro. Solo persigo tu presencia en mí. Solo tú en mí eres lo que anhelo, mi Jesús. Viviré para adorarte, viviré para exaltarte, viviré para estar contigo. Me elevas a tus cielos, viviré para disfrutarte, viviré para amarte, correré para abrazarte. Me gusta estar contigo. Tu presencia es mi bien, el tesoro que cuidaré. Tu presencia es mi seguridad, es mi seguridad. Viviré Para adorarte, viviré para exaltarte, viviré para estar contigo. Me elevas a tus cielos, para disfrutarte, viviré para amarte, correré para abrazarte. Me gusta estar contigo. Estar contigo. Contigo, Jesús, me gusta estar contigo. Contigo, Jesús, quiero disfrutarte. Solo tú en mí Eres lo que anhelo, mi Jesús. Viviré para adorarte, viviré para exaltarte, viviré para estar contigo. Me elevas a tus cielos, viviré para disfrutarte, viviré para amarte, correré para abrazarte. Me gusta estar contigo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo.
Te damos gracias, Señor, por tu amor, Señor, tu misericordia, Padre amado. Tú eres digno de toda gloria, de toda honra. Señor, gracias, Espíritu Santo de Dios. Señor, porque podemos adorarte, podemos exaltarte en este tiempo, en esta hora, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, Señor. Te adoramos con todo nuestro corazón, Señor. Te adoramos con todo nuestro ser. Eres digno de alabanza, eres digno de poder, Señor. Gracias, Señor. Manifiéstate, Señor, poderosamente de una manera especial, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, Señor. Eres digno de alabanza. Padre, gracias. Te pedimos que sea tu palabra sobre nuestras vidas, guiándonos y dándonos a entender, Señor, cuál es tu camino, Padre, y que el poder del Espíritu Santo se manifieste en nosotros, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Muy buenas, amado hermano, amado hermana, amigo. Usted que me puede estar escuchando de cualquier lugar del planeta Tierra. Dios lo bendiga en esta hora, que la paz de Dios llene su corazón o sus corazones en este tiempo. Dios lo bendiga grandemente. Estamos listos para seguir viviendo el propósito de Dios como iglesia, como cuerpo de Cristo en este tiempo. Así que gloria a Dios. Hoy queremos compartir un poco la palabra, como lo hemos estado haciendo durante varios tiempos, y dejarla grabada para que todo aquel que pueda escucharla y alimentarse del pan de vida, pues pueda ser alimentado. Así que gloria a Dios. Vamos avanzando en esto. Y hoy queremos hablar algo bien importante, lo cual nos atañe o nos involucra a todos los hijos de Dios como creyentes. Y hoy queremos hablar de lo que es la carne y el espíritu, la lucha entre la carne y el espíritu. Creo que es uno de los temas bastante importantes, sobre todo de las enseñanzas del apóstol Pablo, sobre todo de la revelación que el Espíritu de Dios le ministra a este hombre. Y creo que es muy importante nosotros entender qué es la naturaleza carnal, cómo se manifiesta en el hombre, por qué lo lleva muchas veces a fracasar en muchos aspectos de su vida. Y quiero que hoy vayamos a la escritura y analicemos este punto, lo cual es verdaderamente importante y nosotros tenemos que tenerlo bien en cuenta. Y vamos a analizar algunos pasajes bien importantes. Así que gloria a Dios. No siendo más, de manera introductoria vamos a entrar en la palabra del Señor. Y vamos a ir al libro de Romanos, uno de los libros, una de las cartas del apóstol Pablo bastante importantes, que van a hablar de la justicia de Dios y van a hablar de muchos temas bien trascendentales. Hoy vamos a enfocarnos un poquito, varios capítulos, vamos a tocar varios capítulos de este libro, pero vamos a empezar en el capítulo 5. Y lo primero que nosotros debemos entender es que algo surgió en el Génesis. Algo surgió en el Génesis cuando Adán peca y Eva pecan, y algo surge en ellos, lo cual se llamó posteriormente, como lo va a nombrar Pablo, y lo cual se llamó posteriormente la naturaleza carnal. Y es que el pecado en Génesis fue introducido por el maligno en el corazón de Eva y en el corazón de Adán. Y pues esto lógicamente empezó a trascender y a pasarse y a extenderse a todos los hombres y a todas las generaciones de ahí en adelante. Por eso vamos a leer Romanos 5. Pablo nos da un entendimiento de esto en el versículo 12, Romanos 5:12, y él nos da un entendimiento hablando de Adán y Cristo. Y entonces él va a decir algo como esto. Vamos a leer del verso 12 al verso 19. Hoy voy a utilizar dos versiones de la Biblia, a lo mejor tres, lo iré diciendo en la medida de que vamos avanzando, pero empezaré con la Biblia textual, cuarta edición. Y dice Romanos 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por el pecado la muerte. Fíjese, o sea, el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por el pecado entró la muerte. O sea, la consecuencia del pecado fue la muerte.
Sigo la lectura. Así también la muerte se extendió a todos los hombres, en base a lo cual todos pecaron. Fíjese lo que está diciendo el verso 13. Porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero si no hay ley, no se toma en cuenta el pecado. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron, en la semejanza de la transgresión de Adán, el cual es figura del que iba a venir. Está hablando de Cristo. Verso 15. Pero el don no es como con el delito, porque si por el delito de uno los muchos murieron, mucho más la gracia de Dios y la dádiva en gracia de un hombre, Jesucristo, abundó para los muchos. Verso 16. Pero con el don no sucede como con el juicio transmitido por medio de aquel que pecó, o sea, es decir, de Adán. Porque ciertamente el juicio surgió de un delito para condenación, pero el don vino a causa de muchos delitos para justificación. Pablo está hablando aquí del don como Jesucristo. Esto lo tenemos que remarcar. Verso 17. Porque si por el delito de uno reinó la muerte por medio de uno, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y de la dádiva de la justicia reinarán en vida mediante uno, Jesucristo. Por tanto, así como por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por el acto de justicia de uno vino la justificación de vida a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Fíjese que Pablo dice aquí algo bien interesante. Él hace toda una analogía de Cristo y Adán y habla de que por la causa de Adán, el pecado entró en el mundo. La consecuencia del pecado fue la muerte, y la muerte se extendió a todos los hombres. También dice que todos los hombres recibieron el pecado de Adán. Entonces fíjese que cuando nosotros nacemos, no nacemos santos. Cuando venimos a esta tierra no nacemos santos. En nosotros se incrusta un ADN adámico, yo lo voy a llamar de esta manera. O lo que es lo mismo, hay un ADN pecaminoso que viene en nuestro código genético. Y claro, esto es lo que Pablo posteriormente en el capítulo 8 va a llamar la naturaleza carnal. Ok, yo voy a hacer toda una etimología de las palabras para que podamos entender un poco esto mejor. Pero hasta aquí debemos de entender de que de la misma manera como Adán pecó y la muerte pasó a todos los hombres, el pecado pasó a todos los hombres, Pablo hace una analogía de la misma manera. Por cuanto a la obediencia de Cristo, Él justifica a todos los hombres. Es la analogía que él está haciendo. Pero vamos a centrarnos en el punto de que todos los hombres nacemos arrastrando la genética pecaminosa de Adán. Mejor dicho, de esta manera. Entonces todos arrastramos esa naturaleza caída del hombre o naturaleza pecaminosa del hombre, la cual siempre nos inclina a pecar o está inclinada a pecar, la cual es el asiento de Satanás y sus demonios y las legalidades que estos toman en la vida de las personas, pues para eso, para tenerlos atados a la esclavitud del pecado y atados a todo lo que es la maldad que pudo haber sido introducida desde el capítulo 3 de Génesis. Así que en este punto nosotros entendemos de que cuando nacemos no somos santos, traemos el pecado de Adán. Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo, eso es redimido, eso es quitado, porque como bien hemos leído en el capítulo 5 de Romanos, por la justicia de uno se convierte en justificación para todos. O sea, Cristo viene a retirar el diseño que plantó el enemigo en Adán en Génesis 3 y que se extendió a toda la humanidad, y Cristo viene a establecer el diseño de justicia. Pero entonces siempre hay una lucha. Escuche bien. Hay tres enemigos que nosotros como hijos de Dios tenemos: Satanás y sus demonios, el mundo como un sistema social corrupto, y la carne, o lo que es lo mismo, la naturaleza pecaminosa. Y el mayor de ellos es la carne.
el naturaleza pecaminosa. Porque esta es la que nos va a llevar a fracasar si nosotros no entramos en niveles de renuncia, en niveles de muerte, y no entramos en la justificación por Jesucristo. Esto lo vamos a leer un poco más adelante. Vamos a tocar entonces el capítulo 8 ahora de Romanos. Este libro en algunas Biblias le va a poner la vida en el Espíritu, bueno, etcétera, etcétera. Vamos a leer desde el verso 1, vamos a tocar hasta el verso 17. Romanos 8, verso 1, dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ok, voy a hacer un paréntesis aquí. Estar en Cristo Jesús no es decir yo soy de Cristo o ser un cristiano. Estar en Cristo Jesús significa vivir conforme a Cristo. Porque yo muchas veces he escuchado esta frase a lo largo del tiempo: ay, es que yo estoy en Cristo. Pero no, estar en Cristo no es decir yo estoy en Cristo. Estar en Cristo significa vivir con el Cristo de la gloria dentro de mí. Eso significa estar en Cristo. Entonces, ahora sí entendemos bien este verso. Lo repito: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte. No está hablando de la misma ley. Dice, hay una ley del Espíritu de vida, ok, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos liberta de la ley del pecado. La ley del pecado es la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado? La muerte. Por eso dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado es que esa muerte, esa ley que nos trae muerte, esa ley que nos trae esclavitud. Verso 3: porque lo imposible para la ley, ya que era impotente a causa de la carne. Ahora aquí sí empieza la palabra ley, aquí sí es la palabra instrucción, que está hablando de la ley de Moisés. Vuelvo y repito el verso 3: porque lo imposible para la ley, ya que era impotente a causa de la carne, o sea, es decir, a causa de la naturaleza pecaminosa, Dios, habiendo enviado de sí mismo al Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne. Fíjese lo que está diciendo aquí. Ok, vuelvo y repito el verso 3. No voy a ir tan rápido. Porque lo imposible para la ley, o sea, la instrucción, la ley que Dios le dio a Moisés, ya que era impotente a causa de la carne, o sea, la ley no quitaba esa ley de pecado que había en la carne, que se había pasado desde Adán en todos los hombres. Entonces dice, ya que era impotente a causa de la carne, o sea, la naturaleza pecaminosa, Dios, habiendo enviado de sí mismo al Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, en la naturaleza del hombre, fíjese, y por el pecado condenó al pecado en la carne, o sea, es decir, en el cuerpo de Jesucristo. Paso al verso 4. Y para que la exigencia de la ley, ahora está hablando de la ley de Moisés, escuche, y para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, los que no andamos según la carne, sino que andamos según el Espíritu. ¿Qué espíritu? Está hablando del espíritu humano. No andamos según la carne, sino que andamos según el Espíritu. Andar la carne aquí significa andar conforme a los deseos pecaminosos. Ahora yo voy a hacer la etimología de la palabra. Primero voy a ir leyendo poco. Sino que andamos según el Espíritu, o sea, el espíritu del hombre regenerado por el Espíritu de Dios. Verso 5. Porque los que son según la carne piensan en lo de la carne, pero los que son según el Espíritu, en lo del Espíritu. Fíjese el verso 5, voy a enfatizar el verso 5. Dice, porque los que son según la carne, es decir, porque los que viven conforme a los deseos pecaminosos, a la naturaleza caída de Adán, dice, piensan o ponen su mente en las cosas de la carne, es decir, en las cosas pecaminosas, en la naturaleza caída. Pero luego dice, pero los que son según el Espíritu del hombre, dice el Espíritu regenerado, dice, en lo del Espíritu. Y aquí se aparece la palabra Espíritu ¿qué quiere decir? Según el Espíritu de Dios. Dice entonces,
Los que piensan o los que son según la carne ponen la mente en las cosas de la carne, y los que viven según el espíritu del hombre regenerado piensan en las cosas del espíritu. Verso 6. Porque la manera de pensar, verso 6 estoy, porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del espíritu es vida y paz. Mire lo que está diciendo. El resultado del pensamiento, de poner el pensamiento en las cosas pecaminosas o en la naturaleza pecaminosa, es la muerte. Pero la manera de pensar del espíritu, o sea, vivir conforme al espíritu del hombre regenerado por el espíritu de Dios, es vida y paz. Verso 7. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, hago otro paréntesis, los que viven en su naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios, son enemigos de Dios. Eso es lo que está diciendo. Ok, hasta este punto yo quiero decir algo. Cuando la Biblia aquí en Romanos y en otros pasajes del Nuevo Testamento, en otras cartas, no en todas, pero en algunas, habla la palabra carne. La palabra carne es la palabra en el griego sarx, S-A-R-X, y significa lo opuesto al espíritu, carnal, naturaleza humana caída con sus debilidades físicas y morales. Entonces, hasta este punto yo debo entender que cuando me está hablando de carne, cuando me está hablando los versículos, por ejemplo, desde el versículo 7 vuelvo y leo, porque la manera de pensar de la carne, o sea, me está diciendo que la manera de pensar en la naturaleza caída del hombre con debilidades físicas y morales, si me hago entender, son contra Dios. Entonces vuelvo y repito el verso 7. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Verso 8. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Estoy en el verso 8. Entonces los que están en la naturaleza humana caída con sus debilidades físicas y morales, que es opuesto al espíritu del hombre, no pueden agradar a Dios, porque están viviendo en la herencia de Adán, están viviendo en la naturaleza pecaminosa, que el resultado de ello es la muerte. Sigo con la lectura. Tiene que quedar esto bien claro, por eso estoy haciendo la etimología de la palabra sarx o carne, para poder entender. Porque si usted lee esta Biblia y usted lee carne, ¿usted qué va a entender? La gente va a entender que está hablando del cuerpo físico, de la carne física, pero no está hablando de eso. En otros, según los contextos y las aplicaciones de los versos bíblicos, sí que está hablando de eso, pero aquí concretamente no está hablando de eso. Voy en el verso 9. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, por cuanto el espíritu de Dios vive en vosotros. Mire lo que está diciendo el verso 9, es interesante. Está hablando para la iglesia y dice: pero vosotros no estáis en la carne, o sea, vosotros ya no vivís en la naturaleza pecaminosa con esas debilidades físicas y morales que se opone al espíritu. No, vosotros no estáis en la carne, sino que estáis en el espíritu, o sea, en el espíritu del hombre, el espíritu regenerado, la vida espiritual del hombre. Ahora dice: por cuanto el espíritu de Dios vive en vosotros. Pero si alguno no tiene el espíritu de Cristo, este no es de él. Fíjese lo que dice, es bien importante. Lo único, hermanos, voy a seguir con el verso 10, pero antes de esto, lo único, hermanos, que va a poder erradicar la naturaleza pecaminosa del hombre es el vivir del Espíritu de Cristo en nosotros, que nos hace vivir en el Espíritu. Y esto es bien importante. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos también vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que vive en vosotros.
Así que entonces, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Mire, decir, no somos deudores a la carne, no, a la naturaleza pecaminosa, no, para vivir conforme a ella, no. Verso 13, porque si vivís conforme a la carne, dice, habréis de morir. O sea, si vivimos conforme a la naturaleza pecaminosa, o lo que es lo mismo, esa herencia de Adán, habréis de morir. Pero si por el Espíritu, mire, por el Espíritu es por el Espíritu del hombre, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, aquí no traduce carne sino cuerpo. Vuelvo y repito el verso 13 desde el principio, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Carne aquí es sars, ok, y sars significa aquí naturaleza pecaminosa. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, ahí viene la misma palabra carne, sars, y aquí sí se traduce como cuerpo, y está hablando del cuerpo físico. Fíjese, esa es la aplicación correcta. Por eso la palabra sars en el griego tiene varios significados. Y también he dicho yo que en algunos versículos, según el contexto, se aplica para naturaleza pecaminosa o en otro para cuerpo. Entonces la Biblia textual lo traduce así: porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Por el Espíritu, ¿cómo así? O sea, por la vivencia en el Espíritu del hombre, el cual el Espíritu Santo vive en él. Esto es bien importante entenderlo aquí en el verso 13. Entonces dice, viviréis. Verso 14, porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Fíjese que aquí hace una aplicación o un énfasis. Dice que el Hijo de Dios es el que es guiado por el Espíritu de Dios, no el que es guiado por la carne. Y esto es bien importante. Verso 15, porque no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre o Papito. Dice, el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Por una parte herederos de Dios y por la otra coherederos con Cristo, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. Entonces, aquí hay algo bien importante, como lo dije antes, lo adelanté, y es la palabra carne, la palabra sars, que significa lo opuesto al espíritu, carnal, naturaleza humana caída con sus debilidades físicas y morales. En otros versos, la palabra sars también tiene dentro de sus significados cuerpo o carne, como está hablando de algo físico. Entonces Pablo está hablando aquí de la importancia de que el Hijo de Dios debe de vivir en el Espíritu, ¿ok? En el Espíritu regenerado, el cual es la morada del Espíritu del Dios eterno. Y entonces cuando el cristiano o el Hijo de Dios vive en el Espíritu, hace morir las obras de la carne y entonces tiene la vida eterna. Pero si por el contrario el Hijo de Dios anda en la carne, se mueve en la carne, es decir, tradúzcase esto, se mueve por las debilidades de la naturaleza caída, físicas y morales, se mueve por lo que es opuesto a una vida espiritual, entonces es enemigo de Dios, no puede agradar a Dios y va a morir. Y este es el asiento, la naturaleza pecaminosa del hombre es el asiento de la muerte, es el asiento de Satanás y sus demonios, es el asiento de todo lo que no agrada a Dios. Eso es la naturaleza pecaminosa del hombre. Entonces Dios nos llama a vivir por el Espíritu. De la palabra sars, amados hermanos, de la palabra sars se deriva la palabra sarkinos en el griego. La palabra sarkinos significa hombre no regenerado. Esto lo podemos ver en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1. Escuche, vuelvo y repito. De la palabra sars, carne en el griego, o sea, naturaleza humana caída con sus debilidades físicas y morales, se deriva la palabra sarkinos,
que significa hombre carnal o carnales. Muchas veces cuando Pablo le dice en 1 Corintios en esta cita bíblica. Y la palabra sarquinos, que es la traducción carnales, significa hombre no regenerado, hombre con una naturaleza caída, desviada, niño en Cristo Jesús, inmadurez. Eso es lo que significa la palabra sarquino. Entonces vamos al pasaje, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Pero yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Mire lo que está diciendo Pablo aquí. Mire lo que está diciendo. Esto es bien interesante. Pero yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino que les tuve que hablar como a carnales. Es decir, les tuve que hablar como a hombres no regenerados, a niños en Cristo Jesús, hombre con una naturaleza todavía caída, desviada. Es lo que está diciendo Pablo. Entonces vuelvo y termino el versículo. Vuelvo y repito. Pero yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no erais capaces, ni aún ahora sois capaces, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, mire lo que dice, ¿cuál es el resultado de que ellos sean carnales? Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pregunta. Dice, porque cuando alguno dice, yo soy de Pablo, y el otro dice, yo de Apolos, ¿no sois meramente hombres? O sea, lo que está queriendo decir, no andáis como en esa naturaleza caída. Verso 5. ¿Qué pues es Apolos y qué es Pablo? Pregunta. Servidores por medio de los cuales creísteis, y eso según el Señor dio a cada uno. Verso 6. Yo planté, Apolos regó, pero Dios hacía crecer, o Dios daba el crecimiento. Verso 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que está dando el crecimiento. Hasta ahí está el verso 7. Fíjese, en la iglesia de Corinto surgió un dilema. El dilema era que la iglesia estaba siendo ministrada por Pablo, al igual que estaba siendo ministrada por Apolos, un apóstol maestro de aquella época. Entonces llegó un momento en que los corintios tenían tanta inmadurez espiritual, tradúzcase, eran carnales, eran niños en Cristo, andaban todavía en la carne los guiaba. En este caso, ¿qué era lo que los guiaba a ellos? La contienda y la división y los celos. ¿Por qué? Porque por eso Pablo dice, ¿acaso porque aún sois carnales? Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, ¿no sois carnales? Entonces, la naturaleza carnal es la que guía. ¿Cómo? Luego vamos a entrar en las obras de la carne. La naturaleza carnal es la que guía, ¿cómo? En contiendas, en celos, en fornicación, en adulterio, hechicería, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, todas las obras de la carne que tenemos en Gálatas, que luego las vamos a repasar minuciosamente. Entonces, fíjese que, ¿quién entonces es un sarquinos o un carnal? Un carnal es un cristiano que no ha sido regenerado, que no ha madurado, que todavía no lo guía el Espíritu de Dios, sino que lo guía la naturaleza caída del hombre, la naturaleza carnal, desviada, esa inmadurez. Por eso Pablo le dice en los primeros versos de 1 Corintios capítulo 3, no les pude hablar como espirituales. Ahí la palabra en el griego es neumáticos, y neumáticos tiene el sentido, o su significado es hombre regenerado, hombre espiritual. Por eso Pablo dice, no les pude hablar como a espirituales, sino que les tuve que hablar como a carnales, como a niños en Cristo Jesús. Dios quiere que nosotros maduremos. Entonces, la inmadurez espiritual se refleja cuando a mí me guía la carne y no me guía el espíritu. Todavía no aprendo a escuchar al espíritu. Todavía no vivo por el espíritu, sino que vivo por la carne. Vivo por la división, la contienda, vivo por los celos, vivo por las disensiones, vivo por todas estas cosas que caracterizan las obras de la carne. Y eso es algo que nosotros debemos de entender, porque Dios quiere que dejemos de ser carnales. Dios quiere que seamos espirituales, que seamos, como lo dice el capítulo 8 de Romanos que leímos ahora, que seamos guiados por el Espíritu. Entonces dice que los que viven de esta forma, según Romanos 8, no pueden agradar a Dios.
no pueden agradar a Dios. Son enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque viven conforme a la carne. O es decir, en otras palabras, viven conforme a la herencia de Adán. Recuerde que la herencia de Adán es la naturaleza pecaminosa y el resultado de ese pecado, de esa herencia, de esa naturaleza pecaminosa es la muerte. Entonces, una persona carnal es una persona que es inmadura espiritualmente hablando, que anda en orgullo, que anda en contienda, que anda en división, que anda en celos, que anda en rivalidades, etcétera, etcétera. Es un bebé espiritual que todavía es dominado en varias áreas de su vida por la naturaleza carnal, o sea, por la naturaleza caída del hombre. Lo cual una persona así no puede agradarle a Dios. No puede tampoco digerir una palabra de madurez. Necesita leche. O sea, necesita alimento básico para poder romper dicha naturaleza. Y hoy vamos a hablar un poquito del alimento básico y cómo nosotros tenemos victoria en la carne. Porque sí, déjeme decirle que Cristo Jesús nos dio victoria a la naturaleza carnal. Pero muchos cristianos no viven esa victoria. Muchos hijos de Dios no viven esa victoria. Por consiguiente, el resultado de no vivir esa victoria es caminar en la carne, vivir en la carne. No maduran. Entonces, por ejemplo, hay personas que quieren entender grandes revelaciones de Dios, pero ni siquiera ha podido lidiar o sacarse la rebeldía de su corazón o sacarse la desobediencia. Todavía es desobediente. La carne todavía le guía en desobediencia y en insubordinación. Entonces son cosas bien importantes. Los cristianos carnales deben de recibir una palabra básica, una palabra de leche, una palabra que verdaderamente los lleve a ellos a morir a las cosas de la carne. Y de eso estamos hablando hoy. Esto no son las últimas hiper mega revelaciones. No, estos son cosas básicas que cada hijo de Dios debe de entender y que cada hijo de Dios debe de vivir, lo cual es bien importante. Entonces, como dije antes, la palabra espíritu en Romanos 8, ¿ok? La palabra espíritu en Romanos 8 es la palabra neuma. Se deletrea así, P-N-E-U-M-A, en el griego, neuma. Y significa aliento, viento, respiración, principio vital, espíritu, espíritu de Dios. Entonces, cuando Pablo le dice ahí, no les pude hablar como a espirituales, neumáticos, se deriva de neuma. Y neumático, ya lo dije lo que significaba. Significa hombre regenerado, hombre espiritual, hombre que camina, que vive en el espíritu. Eso es neumáticos. Ahora, sale también, por ejemplo, en 1 Corintios 2:15. 1 Corintios 2:15, esta palabra sale allí también, que la vamos a echar a echar un ojo. Dice 1 Corintios 2:15, dice: en cambio el espiritual, fíjese, en cambio el espiritual, o sea el neumático, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Fíjese, en cambio el espiritual, o sea, una persona que vive en el espíritu, que vive en la morada del Espíritu de Dios, o sea, en su espíritu, que está unido con el Espíritu de Dios, como dice 1 Corintios capítulo 6, que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Esta persona tiene la capacidad de discernir, de entender todas las cosas y no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque camina en la naturaleza elevada espiritual, en lo que Dios quiere que nosotros verdaderamente alcancemos y seamos guiados por su espíritu. Entonces, una persona espiritual no es que sea perfecta, pero sí es una persona que ha alcanzado una madurez para dominar, someter, hacer morir la naturaleza caída del hombre o la naturaleza carnal, y anda en niveles de muerte altos y de negación a sí mismo, a esa naturaleza carnal. Es una persona que es dirigida por el Espíritu de Dios. Su alma está siendo transformada y regenerada por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios, y su alma se sujeta, se subordina a su espíritu. Y esto es bien interesante, amados hermanos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dominar
la carne o la naturaleza caída? Cuando estamos dispuestos a andar en niveles de negación y de muerte. Y ahora le voy a explicar en qué sentido la muerte. Vamos a ver 2 versos más. Vamos a ver Gálatas capítulo 2. Vamos a ver la carta de Pablo a los Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y va a decir algo como esto. Dice, y ya no vivo yo. Dice, fíjese lo que dice. Ya no vivo yo. Vamos a leer el verso 19. Dice, porque yo por medio de la ley morí a la ley. Fíjese lo que está diciendo. A fin de que viva para Dios. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren lo que está diciendo Pablo. Esta carta es muy interesante porque Pablo aquí está hablando cosas bien específicas. Y dice que Pablo, por medio de la ley, o sea, por medio de la ley del Espíritu, murió a la ley del pecado, a la ley que venía como consecuencia del pecado. Y entonces él, la ley del Espíritu, lo levanta. Y entonces, a fin de que viva para Dios, y con Cristo he sido juntamente crucificado. Recuerde que el pecado, hay una ley que Pablo le llama así, y la ley del pecado es la muerte, ¿ok? También la palabra de Dios, cuando Dios le da la instrucción a Moisés, o la ley a Moisés, la palabra de Dios en Deuteronomio 27, versículo 26 decía que todos los que no pudieran cumplir la ley estaban bajo maldición o bajo muerte. Y eso establecía la ley de Moisés. Entonces, lógicamente, todos, como no podían cumplir la ley a la perfección, estaban bajo muerte. Entonces Pablo dice, ya no vivo yo. Dice, ya no vivo yo. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo él? Él está muriendo. Está en niveles de muerte. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ya no vivo yo. De aquí andamos, de aquí sacamos el principio de muerte y negación. Un pasaje más. Vamos a entrar en un pasaje más. Mateo 16. Libro de Mateo 16. Vamos a leer el versículo 24. Cristo le dijo algo muy importante a sus discípulos. Versículo 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mira lo que está diciendo. O sea, primero niéguese, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz significa muerte, negación y muerte. ¿Por qué? Porque tienen que morir a la naturaleza carnal. Tiene que morir a la naturaleza, al ADN de Adán, a la naturaleza carnal. Entonces por eso dice, tiene que niéguese, tome su cruz y sígame. Dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues, ¿qué provecho tendría el hombre si ganara a todo el mundo, pero perdiera su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta o según su obra. Entonces, una de las cosas bien interesantes que nosotros debemos de entender en este punto, y ahora lo vamos a reforzar con Romanos capítulo 6, aliste allí Romanos capítulo 6, es que debemos de entender en este punto, es que Dios nos exige. El evangelio de Jesucristo nos demanda a nosotros morir, ser crucificados con Cristo, es decir, morir a toda la naturaleza carnal y ser vivificados por el Espíritu, para que nosotros en el Espíritu podamos vivir conforme a la palabra de Dios. Fíjense que esto es bien interesante. Y la victoria nos las dio ya Cristo. Yo tengo que acoger o apropiarme de esa victoria para poder caminar en el Espíritu. Que vemos hoy en día, no todo.
no todos, pero a un nivel muy general. Vemos todo en día que la iglesia en general camina en la carne. Están en divisiones unos con otros, en contiendas unos con otros. Quieren mejor que otro. Miren lo que yo le acabo de leer ahora en 1 Corintios capítulo 3, lo que estaba sucediendo con la iglesia de Corinto. Uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y bueno, en fin, y todos andaban en divisiones, contiendas y celos. La iglesia anda en eso, porque la iglesia no camina en el Espíritu. No ha aprendido a madurar, no ha aprendido a caminar en el Espíritu. Vamos a reforzar lo que estoy diciendo con Romanos capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 4. Vamos a leer del verso 4 hasta el verso 11 o hasta el verso 14. Dice Romanos 6, 4. Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él, está hablando de Cristo, para muerte por el bautismo, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Mire, fuimos sepultados en Cristo. Mire lo que está diciendo, para que seamos resucitados. Dice, verso 5, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la de la resurrección. Mire lo que está diciendo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea la naturaleza carnal, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, con Cristo, a fin de que el cuerpo pecaminoso fuera desactivado para no servir más al pecado. Wow, mire qué versículos más interesantes. Verso 7, porque el que murió ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo sido levantado de entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de él, porque la muerte que murió, la murió al pecado una vez y por todas, mas la vida que vive, la vive para Dios. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para obedecer sus concupiscencias, o lo que es lo mismo, esta palabra concupiscencias significa malos deseos. Entonces dice, para obedecer sus malos deseos. Ni tampoco ofrezcáis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad o de maldad para el pecado, sino ofreceos vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que estáis bajo la gracia. Mire lo que está diciendo. Mire lo que está diciendo, no estáis bajo la ley. Y lo que está diciendo aquí es no estar bajo la ley, es no estar bajo el decreto que la ley de Moisés decía, que si no se podía cumplir la ley, entonces estaban en maldición, estaban en muerte. La ley exponía el pecado. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo es no estáis bajo la ley, o sea, no estáis bajo ese decreto de muerte, sino que estáis bajo la gracia, o sea, bajo la dádiva de Cristo Jesús, que es vida, la gracia, la capacidad de Cristo Jesús, que me habilita por su Espíritu a vivir esa vida espiritual que a Dios le agrada. Y esa vida espiritual me equipa para vivir conforme a toda la palabra del Señor. Y esto es bien importante entenderlo. Entonces, ¿pero qué dice antes de estos versos? Tengo que entrar en muerte, en crucifixión con Cristo, porque si soy semejante a la crucifixión y muerte con Cristo, entonces soy semejante también en la resurrección. Lo que busca Dios de nosotros, o lo que busca el Espíritu Santo en nosotros, es llevarnos a niveles de muerte, morir a la naturaleza de la carne, y el Espíritu de Dios nos resucita en Cristo Jesús. Y esto lo que hace es que yo vivo una vida espiritual. Por el poder del Espíritu puedo vivir conforme a la palabra de Dios. Ya no vivo conforme a lo que yo pueda hacer, o sea, a una obra, sino que vivo en la capacidad del Hijo de Dios, unido conmigo, unido en mi espíritu, que somos uno, y vivo conforme a la palabra de Dios. Esta es una de las claves más importantes que nosotros tenemos que entender como hijos de Dios.
que nos van a llevar a la victoria. Entonces yo tengo que orar y decirle: Señor, llévame a niveles de muerte. Yo tengo que negarme a la desobediencia, yo tengo que negarme a la división, yo tengo que negarme a la fornicación, yo tengo que negarme al adulterio, yo tengo que negarme a todas esas cosas pecaminosas que me llevan a mí a la muerte. Tengo que negarme, tengo que entrar en la cruz con Cristo para entrar en su resurrección y yo pueda ser un hombre o una mujer regenerados por el Espíritu. Entonces, si bien es cierto, el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, pero Él inicia un proceso. Levanta nuestro espíritu, se une con nuestro espíritu. Eso, quien lo ha dejado unir con Él o que se une con Él. Porque muchos pueden decir hoy en día: sí, el Espíritu de Dios está dentro de mí, pero no es así. El Espíritu de Dios no va a vivir en un lugar sucio o inmundo. Es así de claro. Entonces, es la opción o la intención del Espíritu de llevarnos a la regeneración, a la transformación. Primero muerte y resurrección en Cristo, en nosotros, para que esa resurrección se manifieste en nosotros y somos hijos de resurrección. Y entonces vivimos la palabra del Señor. Vivimos por el poder del Espíritu. No vivimos porque yo pueda cumplir X o Y cosa. No, vivimos por el poder del Espíritu en nosotros. Pero tenemos que entrar en esos niveles de muerte. Tenemos que entrar en esos niveles de cruz. Entonces, por eso es que el evangelio no es, esta es la parte del evangelio que no es popular. Cristo quiere que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, nos neguemos a nuestros deseos, nos neguemos a nuestros pensamientos. No dejemos que esos pensamientos pecaminosos cavilen y lleven un fruto dentro de nuestros corazones. No. El Señor quiere que vivamos por el Espíritu y seamos guiados por el Espíritu. Seamos hijos maduros que entienden la voluntad de Dios y que caminan en su palabra. Lámpara a mis pies es su palabra. Fíjese. Entonces es algo bien interesante y bien importante que nosotros tenemos que entender, porque aquí tenemos la clave. Aquí tenemos la clave de este tipo de cosas. ¿Cómo sé yo? La palabra dice: de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo sé yo cuándo está gobernando la naturaleza carnal? Pues lo que sale de mi corazón. Lo que sale de mi corazón es contaminado, contamina. Mateo 15, 19. Mateo capítulo 15, versículo 19. Y Jesucristo les dice: porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las difamaciones. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos lavadas no contamina al hombre. O sea, fíjese lo que está diciendo Cristo. Del corazón, cuando en mi vida, recuérdelo, Romanos 8, piensan en las cosas de la carne, entonces están en muerte. Recuerde, cuando en mi vida, en mis pensamientos, en mi corazón, en mi mente cavilan pensamientos de este tipo, es la naturaleza carnal que me está dominando. Eso es lo que dirige mi vida, eso es lo que guía mi vida. No la está guiando el Espíritu de Dios, la está guiando esto. Hay una lucha constante, amados hermanos, entre la carne o la naturaleza carnal y el espíritu de nosotros, el espíritu del hombre. Constantemente, día tras día nosotros tenemos que llevar la naturaleza carnal a la muerte. Por eso es muy importante la oración, el ayuno, tener vida de ayuno constante. No es que ayuno una vez al año, no. Tener vida de ayuno constante. El ayuno va a romper tu naturaleza carnal y va a plasmar el gobierno del Espíritu en tu vida. Eso es bien importante, la oración. Todos los días tengo que caminar en niveles de negación y de muerte hacia la carne. No la puedo dejar ni que avance ni un milímetro. Por eso Marcos 14:38 dice: velad pues, porque el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Tu carne siempre te está buscando el que no prosperes en la vida espiritual, el detenerte, el anclarte a las cosas pecaminosas en todos los aspectos, el hacerte perezoso en muchos lugares. Esa es la carne. Y tenemos que entrar en niveles de muerte cada día,
cada día en niveles de muerte. Y esto es bien importante que nosotros lo tenemos que entender. Esa es la clave para nosotros empezar a caminar en el Espíritu. Entonces hasta aquí hemos entendido que un cristiano carnal es aquel que lo guía la carne, la naturaleza pecaminosa. Ahora sí, hay un montón, hay por doquier. En muchos aspectos hay muchas congregaciones que están llenas de cristianos carnales, no han podido madurar. Estamos viendo uno en la escritura, con los corintios eran uno de ellos. En muchos aspectos era una iglesia que se movía mucho en la carne, no lograban crecer, no lograban ser guiados por el Espíritu en muchos aspectos. Entonces Dios nos ha equipado con su Espíritu, que se une al nuestro espíritu y que nos equipa y nosotros decidimos a vivir la vida espiritual, pero entramos en niveles de muerte y de crucifixión de la carne. Y esto es algo bien importante que nosotros tenemos que entender. Hermanos, amados hermanos, si no entramos en niveles de muerte, si no crucificamos la carne, entonces no vamos a tener victoria. Algo más atroz que esto todavía: no agradamos a Dios, somos enemigos de Dios, porque los que piensan en las cosas de la naturaleza caída o la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios, son enemigos de Dios. Lo dice Romanos 8, lo hemos acabado de leer. Usted tiene que volver a leer estos pasajes, estos versos, los cuales son importantes. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Si vivo la vida espiritual, viviré, no voy a morir, porque recuerde que la paga del pecado es muerte, y toda la naturaleza pecaminosa es muerte, es pecado. Y eso es lo que mantiene a muchos cristianos hoy en día en derrota, que no se separan de los pecados, no se quitan de los pecados, y lógicamente están endemoniados, porque los demonios, su legalidad y su asiento en la naturaleza pecaminosa, los pecados en la naturaleza pecaminosa. Entonces vamos a entrar al libro de Gálatas. Ya voy a terminar, voy a hacer un análisis rápido del libro de Gálatas, del capítulo 5 de las obras de la carne. Vamos a entrar al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Entonces mire lo que va a decir Pablo aquí. El mismo Pablo dice: digo pues, andad en el Espíritu, y de ningún modo llevéis a cabo el deseo de la carne. O sea, está diciendo que tiene que ser negado, tiene que ser crucificado, a todo dar, a todo dar. Entonces, anda en el Espíritu, en la vida espiritual que el Espíritu Santo está otorgando por la unión del Espíritu Santo con el espíritu del hombre. Y dice: en ningún modo llevéis a cabo el deseo de la carne, porque la carne, es decir, la naturaleza pecaminosa, porque la carne desea contra el espíritu. O sea, la carne está contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que deseáis. Fíjese lo que dice: hay una lucha en tu interior, hay una lucha en nuestro interior. La carne se levanta cada día para que no vivas conforme al Espíritu, sino que vivas conforme a la carne. Entonces Satanás y sus demonios la alimentan, la chuzan, la tocan, la alimentan para que estés anclado al pecado, estés esclavizado al pecado, no puedas tener victoria de ninguna de las maneras. Por eso es importante abrazar la obra de la cruz, y sobre todo la parte que hemos leído de Romanos 6, abrazar la obra de la cruz en muerte para ser resucitados en Cristo Jesús. Esa es una de las primeras resurrecciones que nosotros tenemos. El hombre viejo muere y somos resucitados por el poder de la resurrección de Jesucristo. ¿Y somos resucitados en qué? En un hombre espiritual, en una nueva criatura, en una nueva naturaleza, ya no conforme a Adán, sino conforme a Cristo. Y eso es lo más importante que nosotros tenemos que entender. Entonces fíjese lo que dice allí Gálatas, versículo 16 y 17. Ahora dice, verso 18: pero si sois guiados por el Espíritu, aquí es el Espíritu de Dios, no estáis bajo esa ley. ¿Bajo qué ley? Bajo esa ley de ¿qué? De maldición, bajo esa ley de muerte, bajo esa ley que había en decreto. Ya no estamos bajo esa ley de pecado, esa ley de muerte, no, sino que somos guiados por el Espíritu. Entonces estamos en vida,
Recuerde que hay una ley del pecado y esa ley nos mantiene en muerte. La ley del pecado es la que se manifiesta en la naturaleza carnal. Verso 19. Y evidentes son las obras de la carne. Fíjese lo que dice: evidentes son las obras de la naturaleza pecaminosa, las cuales son inmoralidad sexual, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contiendas, celos, ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, sobre las cuales os amonesto de antemano, como dije antes, de los cuales que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Fíjese, vamos a hacer una clasificación rápida. Las primeras tres obras, inmoralidad sexual, impureza y lascivia, tienen que ver con cosas sexuales, pecados sexuales, tienen que se anclan en el área de la inmoralidad sexual. La primera, en mi versión textual, dice inmoralidad sexual. Entonces dice, inmoralidad sexual es un género, una clasificación genérica. La palabra griega allí es porneia. Es interesante que de esta palabra griega en la que se sale la palabra porno, y es lo que conocemos hoy en día como el porno o la pornografía. Entonces escuche bien, que es inmoralidad sexual en el griego. Vuelvo y repito, inmoralidad sexual en el griego es porneia, que significa prostitución, adulterio, figurativamente idolatría. Fíjese lo que dice. O por ejemplo en Mateo 5:28, como inmoralidad en el corazón. Esto es una obra carnal. En Mateo 5:28 podemos ver esto. Vamos a leer Mateo 5:28. Mateo 5:28 habla de la inmoralidad en el corazón. Dice Cristo así. Dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo y échalo fuera de ti, porque más te conviene que pierdas uno que todos tus miembros, y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Fíjese lo que dice: y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala fuera de ti, pues te conviene que pierdas uno de tus miembros y no todo tu cuerpo se vaya al infierno, o sea, quemado en el infierno. En el griego es genema, geena. Entonces, que dice un lugar donde arde fuertemente. Entonces, fíjense lo que está diciendo. No, Cristo no está probando aquí la mutilación de los miembros, sino que está diciendo: la ocasión que te lleve a pecar de esa manera tienes que cortarla, no puedes entrar en esa ocasión. Entonces Cristo ya pone algo bien enfático aquí en la parte de la obra de la inmoralidad sexual. Ya no solamente el adulterio es algo consumado físicamente, sino que puede ser un adulterio en el corazón por medio del pensamiento. Por eso dice allí que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Fíjese qué interesante. Esa es la primera obra carnal: porneia, prostitución, adulterio, figurativamente idolatría o adulterio en el corazón. ¿Cuántos hoy en día pueden estar casados y pueden estar deseando la mujer del prójimo, o pueden estar deseando otra mujer por ahí soltera? Solamente en su pensamiento, déjeme decirle que están dando en la carne, tiene inmoralidad sexual dentro de su corazón. Por tanto, hay espíritus de las tinieblas que toman autoridad sobre esto y atan a la gente, la esclavizan, forman ataduras demoníacas en este punto enfático. No es algo liviano, hermanos, es algo muy serio. La segunda palabra dice impureza o inmundicia. La segunda obra carnal. Estoy en Gálatas ahora, estoy en Gálatas 5. Volvamos a Gálatas, no sé si se fue para Mateo. Volvamos al libro de Gálatas 5, versículo 19. Entonces la primera es inmoralidad sexual, la segunda es impureza o inmundicia. Dije que estas primeras tres tienen que ver con las cosas sexuales. La palabra impureza o inmundicia en el griego es akasarsia, que significa impureza, inmundicia, malos deseos, malos pensamientos. Amados hermanos, entonces fíjese lo que estamos hablando. Estamos hablando de algo bien profundo. La inmundicia
tiene que ver cuando uno tiene malos pensamientos, malos deseos, inmundicia, impureza, sobre todo pensamientos malos de índole sexual, fantasías sexuales, cuando se están dando en estas cosas, cuando se está pensando, cuando esto aflora en el corazón del hombre y en la mente del hombre. Por eso es la palabra griega akasarsia, lo puede buscar cuando quiera en la concordancia Strong, ¿ok? Puede mirarlo o puede verlo esto también en un libro interlineal griego-español, el cual va a ver la versión griega allí y aparecen estas palabras que le estoy diciendo. Entonces, akasarsia, lo que es impureza o inmundicia, significa malos deseos, inmundicia, malos pensamientos. Pueden ser de índole sexual, como también pueden ser malos pensamientos de índole de otra índole. Pensamientos malos de, yo qué sé, de pelear, de hacerle daño a la gente, de matar, de cosas semejantes a estas. Entonces es la segunda, pero sobre todo lo estamos enfatizando en las cosas sexuales por la relación que tiene. La tercera, estoy en el verso 19 de Gálatas 5:19, todavía no me he ido de ahí. Vuelvo y repito. De las cuales las obras de la carne son inmoralidad sexual, impureza. Tercera, laxivia. Laxivia, en otras versiones aparece laxivia, sensualidad o libertinaje. Hay otras versiones bíblicas que lo traduce así. Es la palabra griega aselgeia, que significa libertinaje sexual, fuerte inclinación a otros vicios, desenfreno en delitos carnales. Fíjese lo que significa esta palabra, vuelvo y repito: libertinaje sexual, fuerte inclinación a otros vicios, desenfreno en los delitos carnales. Por eso está hablando de las obras de la carne. Este es el asiento de la naturaleza pecaminosa. Vemos que vivimos en una sociedad que está en libertinaje sexual, todos contra todos, unos contra todos y todos contra uno. Fíjese lo que le estoy diciendo: fuerte inclinación a todo vicio sexual, que si intercambios de pareja, que si pornografía, que si sex life, o sea, sexo en vivo, bueno, tanta cantidad de cosas, toda clase de pornografía, hasta pornografía con animales, zoofilia, necrofilia, bueno, toda una cantidad de desvíos y una cantidad de perversiones. Fíjese, todo esto está asentado en la naturaleza carnal. Por eso habla aquí de laxivia, sexualidad o libertinaje. Libertinaje sexual, fuerte inclinación a otros vicios, desenfreno en delitos carnales. Esas son las primeras tres. Vamos a pasar al verso 20 y vamos a ver las otras dos. O sea, lo que es en el verso 20, idolatría y hechicería, separémosla. Estas tienen que ver con falsa adoración, con paganismo religioso. La palabra idolatría es la palabra allí idolatría en el griego, idolatreia en el griego, que significa adoración e imágenes o ídolos. Entonces la idolatría tiene que ver con falsas adoraciones a imágenes e ídolos. Ídolos no solamente está hablando de los ídolos que están por ahí colgados, esos que son de madera y están por ahí colgados mayoritariamente de la iglesia católica y de otras cosas. No solamente está hablando de eso, está hablando de los ídolos del corazón. ¿Cómo así de los ídolos del corazón? De lo que puede entronarse en nuestros corazones por encima de Dios. Eso tiene que ver con idolatría, con una falsa adoración. Eso es condenable delante de Dios, porque la palabra de Dios dice: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu voluntad. Pero yo tengo que examinarme si hay ídolos: el dinero, mis hijos, mi esposa, mi matrimonio, mi carro, mi celular, mi móvil, lo que sea, mi computador, mi computadora, lo que sea. Yo tengo que examinarme y quitarme los ídolos que están de mi corazón, porque eso me lleva a la idolatría. La segunda palabra es la hechicería, y es interesante esta palabra en el griego. Por eso he hecho toda una etimología en las palabras griegas con las que Pablo escribe. La segunda es hechicería de este segundo grupo. Voy en el verso 20, idolatría, hechicería. Del segundo grupo, hechicería, farmakeia, es en el griego, farmakeia. Es interesante que el significado de esta palabra hechicería, farmakeia, en el griego, ¿sabe cuál es? Farmacia, magia, hechizos, pociones. Wow, qué tremendo. Ay, ¿qué está diciendo, hermano? Que
que de alguna manera las farmacias hacen un tipo de hechicería con sus fármacos hacia las personas y el mundo? Claro que sí, obviamente que sí. Hay toda una mano demoníaca detrás de todo ese negocio, mi querido hermano. ¿Usted cree que es normal que la gente esté dependiendo para dormir de pastillas o de pastillas para cualquier otra cosa? Hay toda una hechicería en la industria farmacéutica. Hay toda una hechicería en la industria farmacéutica. Por eso no es raro cuando usted analiza la industria farmacéutica. ¿Cuál es el símbolo de la industria farmacéutica y de la Organización Mundial de la Salud? Un báculo con una serpiente enrollada. ¿Sabe ese símbolo de dónde es? Es el símbolo de Pitón y del oráculo de Delfos, algo muy griego, le dejo ahí para que investigue. Y del dios Apolos, que era el dios griego considerado de la salud y de la sanidad. Entonces ahí le dejo para que investigue el oráculo de Delfos. Las pitonisas, que son una serie de hechiceras. Para que vea, hermano, que es que la palabra de Dios nos va a nosotros a traer luz en muchas cosas, amado hermano. No es de Dios que usted tenga que estar tomando pastillas para usted. Lo que necesita es liberación. Usted necesita que le saquen esos demonios de hechicería, de toda clase de hechicería farmacéutica o toda clase de hechicería de hierbas, pociones, etcétera, etcétera. Eso es lo que significa la palabra hechicería, farmaqueia, farmacia, magia, hechizos y pociones. Entonces esto tiene que ver con un segundo grupo, el cual he organizado yo y le he llamado falsas adoraciones o paganismo religioso. Vuelvo y recapitulo hasta aquí. Las tres primeras obras de la carne, inmoralidad sexual, impureza o inmundicia y laxivia, tienen que ver con un primer grupo de pecados sexuales. El segundo grupo, el que le he llamado falsas adoraciones o paganismo religioso, lo he nombrado con estas dos obras de la carne, e idolatría, hechicería. Ahora entramos a un tercer grupo. Vamos a ver las 8 siguientes obras de la carne tienen que ver con un tercer grupo, al cual yo le he puesto así: obras de la carne en temperamento o el carácter. Allí estamos en Gálatas 5, verso 20. Entonces ahí va a empezar a nombrar hostilidades. La primera, voy con ella: hostilidades o enemistades en la versión Las Américas o la versión la Reina Valera. Enemistades o hostilidades es la palabra griega erza, que significa hostilidad, razón para oponerse, enemistad. Lógicamente esto se subyuga o se mezcla con el carácter y con el temperamento. Personas que siempre tienen hostilidad, siempre son hostiles, siempre tienen una razón para oponerse a otros, siempre están enemistados. Fíjese, esto es una obra de la carne. Entonces esto se manifiesta mucho en el temperamento, en el carácter de las personas. Número 2 de este grupo: pleitos o contienda o discordia, según la Biblia que usted esté utilizando. Pleitos o contienda o discordia. En mi Biblia dice contienda. Ok, esta palabra es la palabra en el griego eris, que significa peleas y luchas. Peleas y luchas, es muy sencillo esto: peleas y luchas, estar peleando a toda hora, luchando. Número 3, celos. Ok, estoy en el verso 20. En hostilidades, contienda, celos. Es la palabra en el griego celo. Ardor significa ardor en sentido desfavorable, como alguien que arde desfavorablemente en contra de alguien. Celos de una persona, malicia, envidia, también tiene estos significados esa palabra en el griego. Ardor en sentido desfavorable. Celos de una persona, malicia, envidia. Cuando esto me está moviendo, estoy siendo carnal. Cuando esto está guiando mi vida, estoy siendo carnal. Hay muchos hijos de Dios y cristianos que les dan celos porque Dios levanta a otros, porque Dios usa a otros. Muchos pastores en estas obras carnales y en esta obra pecaminosa carnal de celos, porque Dios usa a otros, porque Dios le ha dado más gracia a otros, más dones, más ministerio. Yo qué voy a saber, pero se mueve toda una onda de celos en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque son carnales, porque no han madurado. Entonces me da celos que Dios levante a otro, o que otro cante mejor que yo, o cualquier tipo de cosas a estas o semejantes a estas. Número 4, iras o enojos, según la versión que usted está utilizando.
iras o enojos. Es la palabra en el griego sumos. De ahí viene lo que nosotros decimos hoy, los sumos o los humos. Se le subieron los humos. Ok, de esa palabra. Es la palabra en el griego sumos. ¿Sabe qué significa? Significa furor como respirando fuerte. Furor como respirando fuerte, ira, ardor en malos deseos y pensamientos. Uy, cuando yo estoy airado, pienso mal, respiro fuerte. Sumos, eso es ira, enojos. Eso tiene que ver con el temperamento, con el carácter de las personas. Personas que se les corrige y se les da palabras de corrección en el amor de Dios. Y sabe que se ponen así como cuando el toro va a embestir. Así. Eso es una obra carnal. Otra, 5, rivalidades. Rivalidades. Es la palabra eripseia. En el griego significa contienda, división, ver a la gente como rival. Hay quienes creen que están en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y están teniendo rivalidad unos con otros. Hay quienes creen que esto es una competencia, a ver a Dios quién usa más, o a ver los pastores, competencia entre ellos, a ver cuántas almas más meten en sus congregaciones o en sus locales, yo qué sé. O sea, todo hay una obra carnal en el temperamento, en el carácter, que esto tiene que morir por el Espíritu. Entonces eso es lo que significa la palabra rivalidad, es erixeia, contienda, división, ver a la gente como rival. Vamos, la otra, disensiones o divisiones. Según la versión que utilice, es la palabra griega disostasia. Disostasia significa desunión, división, causado por el orgullo. Vuelvo y repito, desunión, división, causado por el orgullo. Personas que siempre quieren tener la razón. ¿Por qué? Porque hay orgullo en su corazón. La división es provocada por el orgullo en su corazón. Recuerde que el orgullo es uno de los pecados, de los primeros pecados que existieron, y es la raíz de todos los pecados. Hay toda una administración en nuestro canal de YouTube que significa venciendo el orgullo, rompiendo el espíritu de Leviatán. O sea, este demonio concretamente se agarra en toda clase de división y orgullo. Entonces por eso viene disensiones, divisiones. Esto es del temperamento, del carácter. Vuelvo y me meto al cuerpo de Cristo. Todos muchos en divisiones, en disensiones, atacándose los unos contra los otros, amado hermano. Eso no es de Dios. No, que yo tengo que defender la sana doctrina. ¿Cómo así? ¿Es que acaso la palabra de Dios no es verdad y luz y no se defiende por sí sola? Usted no es defensor de Dios ni defensor de nadie. Dios nos llamó a bendecir y a predicarle y a establecer la verdad de Cristo por doquier. No a que yo esté atacando y levantando mi espada contra la misma gente de mi ejército. No, hermano, hay toda una carnalidad en estas cosas, que esto lo hemos visto por años. Lo hemos visto por años, una y otra vez, hermanos, y ya basta de tanta carnalidad. Tenemos que madurar y vivir en el Espíritu. Número 7, sectarismos. Es la palabra griega jairesis, que significa desunión también, herejía, sectas, elección favoritista. Ok, esto, cuando yo ando en sectarismos, soy de los que estoy con el sectarismo de la sana doctrina y quiero formar división en el cuerpo de Cristo. E incluso hay ciertas herejías que se forman. Ok, hemos escuchado un montón de herejías hoy en día, de tergiversación de la palabra de Dios en muchas y diferentes maneras. Entonces, esto es carnal y viene también del temperamento, del carácter del hombre. Significa desunión, herejía, sectas. Vemos hoy en día un montón de sectas: adventistas del séptimo día, testigos de Jehová, mormones, etcétera. Uy, no acabamos de nombrarlas todas. Okay, el hombre siempre está en esa carnalidad de estar en desunión, de tener una elección favoritista, de ser sectario. No, hermano, yo me he dado cuenta de pastores
que son sectarios, le dicen a sus miembros, los obligan, los manipulan. Miren lo que le estoy diciendo. Los manipulan y les dicen: no vayan allá donde ese otro pastor, o donde ese otro profeta, o ese apóstol. Ustedes solamente tienen que escuchar aquí. Cuando Dios, la palabra de Dios nos promueve la interdependencia los unos de los otros. Entonces son pastores sectarios por miedos, por falta de identidad en muchos aspectos. Entonces necesitamos tener una clara visión de todo este tipo de cosas para ser libres de todas estas cosas. Esto está mucho más presente de lo que nosotros nos imaginamos, amados hermanos. Mucho más presente de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces voy con la octava, voy con el número 8 de este tercer grupo de pecados o obras de la carne en temperamento y carácter. Voy con el número 8. Envidias. Amados hermanos, ¿esto en qué verso está? Esto está en el verso 21. Envidias es el primero del verso 21 de Gálatas 5. Envidias es la palabra griega sonos, que significa mala voluntad, malos pensamientos hacia alguien, enojos, celos. Cuando las personas sienten envidia hacia otros por lo que tienen, por lo que son, por lo que hacen o por cómo le agradan a Dios. Fíjese lo que le estoy diciendo. La envidia es algo que carcome. Ay, hermano, me da envidia de que yo soy un ministro y entonces hay otro ministro del Señor que Dios lo está usando y lo lleva a las naciones. A mí Dios no me lleva a ninguna nación, sino que me tiene aquí en una ciudad. Entonces me da envidia. Tengo malos pensamientos, critico, levanto mi dedo acusador, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay carnalidad. Soy guiado por la carne, no soy guiado por el Espíritu. Entonces esto lo hemos visto multitud de veces, amados hermanos. Multitud de veces, de diversas aplicaciones y con diversas implicaciones de las personas. Multitud de veces. Ahora, el último grupo, las últimas dos obras que nos quedan: borracheras y orgías. Yo le he clasificado en el último grupo, y a este grupo le he puesto obras de la carne de ebriedad o desenfreno. Ok, esto está allí en el versículo 21. Borracheras y orgías y cosas semejantes sobre las cuales os amonesto de antemano, etcétera, etcétera. Borracheras es la palabra griega mexe, que significa intoxicación, embriaguez, borrachera. Intoxicación, embriaguez, borrachera. Esto es carnal, totalmente carnal. Son pecados de desenfreno, de embriaguez. No solamente al alcohol, a cualquier otra cosa, a las adicciones también, a las drogas. Embriaguez, borrachera, intoxicación. Eso es la palabra mexe, borrachera en el griego. Y la última, orgías. La palabra es interesante. Es la palabra komos, con K, komos en el griego. Significa desenfreno, como dejando algo suelto. Mire también lo que significa glotonería. Wow. Glotonería, excesos en todo tipo de vicios y cosas. Dejar rienda suelta a las pasiones de la carne. Entonces, si usted sabía, hermano, mire que uno de los significados de esta palabra como orgías es la glotonería. ¿Usted sabía que la glotonería es un pecado? El comer más de lo que su cuerpo necesita es un pecado. Hay un espíritu demoníaco detrás de eso, amado hermano, que sabe que lo que va a hacer es enfermarlo. Tiene mala alimentación, alimentación que lo lleva al sobrepeso, alimentación que lo lleva a la acumulación de grasa saturada. Claro, tiene 50 años y empieza a sufrir de la tensión. Tiene 50 años y tiene colesterol por todos los lados. Se le saltan los niveles de triglicéridos o triglicéridos, como se llame eso. Se le salta por todos los lados. Entonces, ¿por qué? Porque hay toda una cosa carnal y los espíritus demoníacos están también dentro de eso y se asientan en ello. Entonces, las orgías es la palabra komos, que habla de desenfreno. Cuando yo no tengo freno, estoy desenfrenado, como dejando algo suelto. Glotonería, excesos en todo tipo de vicios y cosas. Excesos en la comida, ya lo hablamos. Excesos en la vestimenta, excesos en
a las tecnologías, a las redes sociales, excesos al dinero, excesos a todo. Amado hermano, eso es la palabra orgías, comos en el griego. Dejar rienda suelta a las pasiones de la carne. Y con esto aquí la hemos abarcado todas, que en total son como 15 o 16, no recuerdo, vamos a contarlas. En total son como inmoralidad, impureza, laxivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contienda, celos, ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borrachera y orgías. 15 obras de la carne. Amados hermanos, hemos analizado aquí con una etimología de sus palabras. Ahora, ya voy a terminar. ¿Cómo soy libre entonces de la carne? ¿Cómo soy libre? ¿Cómo soy libre de la carne? Lo primero que yo tengo que tener es sinceridad. No me puedo engañar a mí mismo y menos puedo engañar a Dios. Sinceridad, exponer todas las áreas de mi vida en las cuales mi carne gobierna. Mi carne me gobierna, me guía. De todas estas cosas de las que hemos hablado. Y ojo, esto es una lista genérica. De esta lista genérica que ofrece Pablo en Gálatas se derivan muchas más cosas. Esto es una lista genérica, no es una lista específica. Ojo con eso. Entonces yo tengo que tener sinceridad y exponerle a Dios: Señor, necesito dejar de ser carnal en esta área, en la otra, etcétera, etcétera. Señor, lo expongo a mi vida para que la cruz de Cristo, la muerte en la cruz de Cristo, agarre y mate toda la obra de la carne, y el poder del Espíritu me equipe para vivir en el Espíritu y hacer morir las obras de la carne. Entonces, eso como número 1. Número 2, tengo que caminar en la muerte de la palabra de Dios. Es decir, ya la explicamos, Romanos 6. O sea, en la muerte de la cruz, para que sea resucitado con Cristo en una nueva criatura, una nueva naturaleza. Número 3, ¿cómo puedo mantener yo esto? ¿Cómo puedo mantener yo esta victoria diaria? Porque hermanos, esto es algo diario. Esto es, por ejemplo, hoy vencimos la carne, hoy y crucificamos la carne hoy, pero mañana nuestra guerra está casada. Nuestra guerra está igual y tenemos que ser diariamente, amados hermanos. Entonces, ¿cómo mantenemos la victoria? Caminando en el Espíritu. O sea, por el Espíritu de Dios, en el Espíritu de nosotros, en el Espíritu del hombre, camino en el Espíritu. Ay, ¿qué significa esto? Esto significa sembrar para el Espíritu, desarrollar nuestro espíritu, desarrollar y crecer en los frutos de nuestro espíritu por el Espíritu Santo. Hablamos de ser humildes, de recibir corrección, de tener con corazones contritos, arrepentidos para Dios, de ser sensibles a la voz de Dios. Dios nos habla a través de la conciencia y nos dice: salte de esto, sácate de esto, no hagas esto, etcétera. Caminar en el Espíritu, caminar en las cosas espirituales, la palabra, la oración, el ayuno. Antes nombré el ayuno. El ayuno es una arma muy importante espiritualmente hablando para caminar en el Espíritu. Si usted no ayuna, amado hermano, no, como dice el dicho por ahí, el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Amado hermano, si nosotros no ayunamos, y cuando yo hablo de ayunar, no es que ayune una vez al año, una vez cada 6 meses. No, amado hermano, estamos hablando de que ayunar, tener una vida constante de ayuno, eso te va a empoderar, te va a poner en una plataforma de una vida espiritual, porque estás dándole duro a la carne, estás matando la carne. Entonces, tener disciplina espiritual, controlar apetitos, someterme a la voluntad de Dios en obediencia. Esto es sembrar para el Espíritu. Esto no se logra de la noche a la mañana, mi amado hermano, amigo. Esto es algo en perseverancia, en constancia, día tras día, día tras día, día tras día. Le estoy dando pasos como nosotros vencemos la carne. Por ejemplo, mire lo que dice la primera carta de Juan. Juan era muy radical. El apóstol Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Mire que él era muy radical y va a decir, vamos a leerlo hasta el verso 10. Dice: todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él fue manifestado para que se cargara de los pecados. Está hablando de Cristo. Aunque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que continúa pecando
no lo ha visto ni lo ha conocido. Amados hermanos, ¿cuántos cristianos hoy en día dicen que conocen a Cristo y siguen pecando? Viven en el pecado. Juan está diciendo, no lo ha visto ni le ha conocido. Es pura lengua, es pura palabra, es pura boca, hermano. Dice, hijitos míos, en esta versión dice, niñitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. ¡Wow! Mire lo que dice Juan. Pues el diablo peca desde el principio. Para estos fue manifestado el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. ¡Wow! Y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. ¡Wow! Fíjese qué radical era Juan. Él entendía, estamos llamados a vivir en santidad, no estamos llamados a vivir en el pecado. Si tenemos la semilla, la simiente de Dios en nosotros verdaderamente, no estoy hablando de decir, ay, yo soy hijo de Dios de boca. No, es cuando esa naturaleza del Espíritu, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu está dentro de mí por el poder del Espíritu Santo. Entonces yo soy un hijo de Dios. No practico el pecado, no puedo pecar. Hay algo dentro de mí, una nueva naturaleza de resurrección y de santidad poderosísima que me impide pecar, que me impide vivir en el pecado. Yo puedo tener un error porque no soy perfecto, estoy en el camino de la perfección. Yo puedo tener un error, pero otra cosa muy diferente es que yo viva en el error, es decir, viva en el pecado, constantemente le dé rienda suelta al pecado. No puede ser, amado hermano. Entonces Dios nos está llamando a vivir en el Espíritu y a morir a las obras de la carne, a morir a la naturaleza pecaminosa. Amado hermano, ya voy a terminar. Algunos indicadores de una vida que busca someterse al Espíritu de Dios. Algunos indicadores de una vida que busca someterse al Espíritu de Dios. Por ejemplo, le voy a dar algunos. Por ejemplo, amado hermano, amigo, comprometámonos a examinarnos interiormente y con toda sinceridad. Es importante que seamos honestos con Dios y honestos con nosotros mismos en reconocer las áreas en las que la carne gobierna. Comprometámonos a autoexaminarnos, amados hermanos, día tras día. Comprometámonos a hacer un autoexamen. Si estamos caminando en el Espíritu, ¿en qué área? O si estamos caminando en la carne, ¿en qué área? ¿Cómo hablo? ¿Cómo opino? ¿Cómo me manifiesto? ¿Qué siento contra los hermanos? ¿Qué siento contra X persona? Etcétera. Comprometámonos. Eso es un indicador de una vida que se busca someter a Dios, a someter al Espíritu Santo. Número 2, tenemos que confesar todo pecado conocido y tener un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento significa un cambio de mente y de corazón. Recuerde la predicación de Jesucristo en Mateo capítulo 4. Arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Yo tengo que tener un cambio de mente y un cambio de corazón en cuanto al pecado. El pecado lo tengo que odiar. Tengo que confesar todo pecado conocido, tener un verdadero arrepentimiento, estar abierto siempre a rectificar, enmendar los pecados. Eso es muy importante. Si le he hecho daño a otros, pedirles perdón y también perdonar a aquellos que me han hecho daño. Eso es muy importante. Número 3, tengo que tener una consagración total a Dios, entregar toda la voluntad propia de mi vida al Señor. Esto incluye obediencia radical a la palabra de Dios, amado hermano. Nosotros tenemos que ser hijos de Dios radicales. Dejémonos de ser pasivos y dejémonos de ser parciales. Tenemos que ser radicales. Tengo que consagrarme a Dios. Dios me llama a que yo me consagre, que yo me santifique, me separe solamente para Él y solo para Él. Me limpie de toda contaminación de carne, de espíritu y de cuerpo, de alma. Fíjese lo que dice Tesalonicenses. Guardaos, Tesalonicenses 5, creo que si no mal no recuerdo, dice: guardaos de toda contaminación de alma, de carne y de espíritu. De alma, espíritu y cuerpo. Toda contaminación, guardaos. Entonces, esto es muy importante. Tengo que tener una consagración total. Número 4, buscar siempre ser lleno del Espíritu Santo. Tengo que tener una búsqueda de Dios incansable.
insaciable, ser lleno, porque solo el Espíritu en mi vida, viviendo dentro de mí, es el que me equipa, el que me da la fortaleza, la gracia y la capacidad de caminar en el Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Número 5, aprender a moverme en fe y no por el alma. No tengo que moverme por los sentimientos, las emociones, los deseos, la voluntad. Tengo que moverme por la fe, por la decisión del Espíritu Santo, por la guianza. Hay cuantos cristianos que los guía el alma, los guía sus sentimientos, sus emociones. ¿Y qué pasa? Error, 100% equivocación. Amados hermanos, siempre tengo que saber esperar en Dios. Esperar en Dios en todos sus caminos para mi vida. Si me tengo que casar, ¿cuándo me tengo que casar? ¿Con quién me tengo que casar? No sea carnal, no sea almático. No podemos ser cristianos almáticos. La palabra de Dios dice: engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente y el corazón, dice Jeremías. El corazón, tu corazón te engaña, tus sentimientos te engañan. Cuando vas a buscar pareja, el hecho de que te guste y sientan maripositas el uno por el otro no quiere decir que sea la voluntad de Dios, ni tampoco que porque se haga llamar cristiano o hijo o hija de Dios sea la voluntad de Dios. No, espere en Dios, busque al Espíritu para que no tenga una equivocación grande como el universo. Eso es muy importante. Y sobre todo, número 7 o 6. 6. Buscar preservar sobre todo la obediencia, perseverar en la misma y en la voluntad de Dios, tanto general como específica para mi vida. Perseverar en la obediencia a la voluntad de Dios, tanto específica como general en mi vida. La voluntad de Dios está general en su palabra, pero también hay una voluntad específica, el cual Dios me la entrega a través de los dones, las palabras o la voz del Espíritu Santo en mi vida. Tengo que perseverar en ello. Eso es muy importante. Eso son indicadores de una vida que busca someterse al Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Así, amados hermanos, venceremos la carne. Así, amados hermanos, caminaremos en el Espíritu. Así, amados hermanos, maduraremos. Así seremos verdaderos hijos de Dios, guiados por el Espíritu de Dios, y no hijos del diablo guiados por la carne, porque esa es su naturaleza. Recuerde que él le metió esa semilla a Adán en Génesis capítulo 3, y eso se ha extendido. Pero por el poder de Jesucristo y la obra de Cristo en su cruz o en la cruz, yo he sido libre y el pecado está condenado en el cuerpo. Cristo lo destruyó. Ya no el pecado se enseñorea de mi vida ni la naturaleza carnal. He sido llamado a la libertad del Hijo de Dios, de moverme por el Espíritu. Gloria a Dios. Padre, vamos a orar. Te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que nos llena, nos edifica, nos guía, Señor, en todo momento. Padre, gracias, Señor, por tu Espíritu. Padre, que esta palabra, Señor, sea una palabra que traiga fruto a nuestras vidas, nos equipe, nos llene cada vez más para avanzar, Señor, en tu reino. Señor, te damos gracias por cada persona que va a escuchar este audio, Señor. Cada persona, Señor, que tú le hables, le guíes, Señor, en todo momento. Padre amado, que nos des la fuerza, Señor, por el poder del Espíritu Santo, para dominar toda obra carnal y caminar en el Espíritu, porque estos son los verdaderos hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu, los que tienen la simiente del eterno Dios en ellos y no pueden pecar, no pueden vivir en el pecado. Gloria a ti, Señor, sea. Solo tú mereces la gloria, la alabanza, el poder, la adoración, el reino. Tuyo es el reino, el imperio, el poder. Tuyo lo es todo, Señor. Tú gobiernas, Señor, y estás levantando a tu iglesia en este tiempo para gobernar, para que madure y para que sea una iglesia victoriosa en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por cada vida. Declaramos la vida y la resurrección en cada persona ahí oyente, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios los bendiga, hermanos. Ya saben, nos volveremos a encontrar a través de este canal. Dios lo bendiga grandemente.